pues estamos de regreso, amigos, listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con esta cita de la escritora británica Agatha Christie, que dice: en lo concerniente al dinero, lo más recomendable es no confiar en nadie. Que pasen los litigantes. Yo pensé que después de tanto tiempo las cosas iban a ser diferentes, pero me he llevado la sorpresa de mi vida. Dios sabe que yo siempre quise que todo saliera bien, pero nunca quise un final así. Buenas tardes y bienvenidos. No me buena, doctora. Ya veremos por qué. Rancés, ¿es tu nombre? Sí. Ok. Bueno, estás demandando a Briseida. Dime quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Esta señora acá, doctora, es mi madre y yo la demando para que me devuelva los $100,000 que yo le envié desde Cuba para acá y que asuma la responsabilidad con nosotros en este país, que nos trajo engañados para acá. Señora, usted cállese la boca. Nos trajo engañados para acá. Ok, ¿cómo que los trajo engañados para acá? Nos trajo engañados. Resulta, doctora, que nosotros teníamos una casa allá que heredamos de nuestro padre, que era mía también, que rentamos nosotros, que la empezamos a rentar a raíz que murió mi padre, que ella vino para acá hace 15 años. Esta renta empezó a dar fruto y vivíamos relativamente bien, doctora. Señora, usted cállese, no puede estar interrumpiendo. Usted no puede interrumpir ni rellenar el argumento de él. Disculpe, doctor. Volvemos a entender yo aquí, perdón por la interrupción. Ustedes tenían una casa en Cuba que su papá les dejó. Sí, doctora. Hace 15 años él muere, tu mamá viene para Estados Unidos. Sí, doctora. Y tú te quedas ocupando la casa. Sí. Y rentándola. Sí. Y en la casa empezó a dar frutos. O sea que la renta les servía a ustedes de dinero para absorber sus... Inclusive, reiterativamente, le enviamos dinero a ella para sus problemas económicos que presentaba y para cosas que nos hicieran falta a nosotros de aquí para allá, para la renta. Ok. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Que un buen día llegó un extranjero y me propuso comprarme la casa. Y yo le hice el comentario a ella y ella prácticamente me convenció, me exigió de que sí, que vendiera la casa, que le enviara el dinero y ella nos mandaba a buscar y aquí con ese dinero cogíamos y comprábamos una casa. ¿Y por cuánto quería comprar el extranjero la casa? $150,000. Oye, para eso. Ok. ¿Y entonces qué fue lo que pasó? ¿La vendieron? La vendimos. Ok. ¿Y le mandaron los $150,000? No, le envié $100,000. En cuanto llegué aquí, los últimos $8,000 se los entregué personalmente en su mano. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que cuando llegamos aquí, ni ella trabajaba, ni existía el dinero, vive en un plan 8 y empezó a maltratar a mis hijos, empezó a maltratar a mi mujer y cogió y hasta la electricidad nos cortó. Eso no es así, doctora. Y nos retiene la correspondencia. Y doctora, hace 2 días que estamos en la calle porque nos echó de allí. Yo traje una evidencia que se le entregué a producción, doctora, para que usted tenga idea de las condiciones que estamos viviendo yo y mis niños y mi esposa. Déjeme ver, señor director. Lady, mira, dile a los muchachos que se porten bien para que esta grabación quede bien. Esto es para que vean dónde estamos viviendo. Hace 2 días que estamos aquí, para que vean las condiciones que estamos viviendo por culpa de mi señora madre. Esto es para que vean bien, miren, aquí en esta colchoneta usada, bajo del expressway, en tremendas, pésimas condiciones, haciendo las necesidades aquí al lado del carro. Miren, algo inhumano con lo que estamos pasando. Esto no es fácil. Lo que estamos haciendo aquí lo que hicieron con nosotros es una injusticia. Doctora, ¡cállese la boca! Doctora, ¿usted cállese, no hable. Doctora, no hables. Doctora, ¿usted cree que eso... Cállate un momento, contesta mis preguntas. ¿Quién los trae a ustedes de Cuba? Ella fue la que nos reclamó. ¿Ella los reclama? Sí, ella nos reclama a nosotros. ¿Y ustedes llegan aquí? Llegamos aquí. Y cuando llegan aquí, ella está viviendo en un plan 8. En un plan 8. Donde ustedes no pueden estar más de ciertos días. Más de una semana, nos dice. Correcto. ¿Y el dinero dónde está? El dinero yo se lo envié a ella. ¿Pero qué hizo ella con el dinero? No sé, doctora. No sé.
Ok, Doctora, entonces tú Ni vienes- siquiera tú vienes los a 8.000 dólares que yo le di Ok, cuan- ¿y qué en tú le cuanto vienes llegué? a exigir a ella que se responsabilice Que por se ustedes? responsabilice, que me Doctora, yo devuelva no el dinero puedo del devolvérselo. techo de mis hijos. Yo- Ok, perfecto. Yo fui una víctima, Muy bien, doctora. Ya te entendí. Responde a la demanda. Mire, Respóndeme con hechos. ¿Qué Doctora. hiciste con el dinero? Doctora, déjeme ¿Qué y yo le hiciste? explico para que usted entienda dónde fue a parar ese dinero. Mira, yo llegué a este país hace 15 años, como todo el cubano, atravesando fronteras, para poder llegar a este país, para dar una vida digna a los que dejamos en Cuba. Entonces, cuando llegué, trabajé, hice de todo, doctora. Hice de ¿Usted ha todo. trabajado, doctora? Yo limpié casa, yo cuidé Porque es una ancianos, alcohólica, yo lo trabajé que- en cafetería. Yo hice de todo para darle la vida digna a ellos allá. Le mandé dinero para la casa esa de la playa que él habla, que... Con el por cierto, dinero es que yo le mía enviaba. también. Doctora, era mío también el dinero, porque esa casa era mía. Esa casa era de los tres. Moralmente esa casa era mía. Esa casa era de mi padre, doctora. No, que doctora, me no, la dejó. doctora. A mí era de nadie los me ha tres. enseñado el título de la casa. Nadie. Yo no sé cómo son los títulos Bueno, en esa Cuba, casa era del lo que no matrimonio son. y de él, cuando Yo no sé vivíamos en nada. Cuba, Doctora, doctora. esa- ella se Señora, fue. ¿qué hizo con el dinero? Déjame llegar ahí, doctora. Pues para que usted dale sepa. rápido, porque ese es el Entonces, meollo. Cuando llegué, mira, yo quería que cuando ellos llegaran, que tuvieran una vida digna, yo tener dinero para pagarle una casa cash, para cuando vinieran ellos, darle el techo. Y uno que no puedo decir que era amigo mío, porque me fue metiendo en la cabeza que invirtiera el dinero para que se me multiplicara. ¿En qué? En una especie de pirámide. Doctora, pero tiene y un ese carro del dinero, año. mira, Doctora, tiene un carro del año. Eso ¿De es un dónde regalo salió que ese me hicieron, dinero doctora, eso no tiene para nada pagar que ver ese con el carro? Del caso, dinero doctora, eso no tiene nada que ver del con lo que techo de estamos mis planteando. hijos, doctora. Doctora, me estafaron ese dinero, los $100,000, doctora. Yo me volví como loca, doctora, porque yo no sabía cómo mirarle la cara a mi hijo cuando vinieran mis nietos. Tenías que Nunca haberlo más vi a ese pensado, amigo, habérmelo nunca dicho, vi- para imagínate, no venir se para acá. aprovecharon de mí, doctora, mujer sola aquí. ¿Y para Se qué los aprovecharon. trajiste? Doctora, porque ya estaba puesta la reclamación. Entonces, que él dice que yo los voté para la calle. Eso no es así, doctora. Yo había aplicado para un plan 8. Usted aplica, esto no sabe si a usted se le va a asignar la vivienda. Y una semana antes de que ellos vinieran, me asignaron la casa. Entonces no los puedo tener. Dice que yo los voté, es que no puedo tener, doctora. Y yo no quiero problemas con la ley. Yo siempre he estado bien con la ley. Yo nunca he tenido ni un ticket de tráfico en este país. Y más de una semana yo no los puedo tener. A mí se me parte el alma porque Tenías que son mis haberlo nietos, pensado. doctora. Son mis nietos y a mí me duele igual que él. Pero yo trabajé muchísimo quiere a cuando nadie. llegué a este país. Y no tuve a nadie, doctora, que me diera el techo por ni siquiera por una semana. ¿Tienes un carro del año? Doctora, me lo regaló un amigo. ¿Tienes nadie un carro regala del Sí, nada. año? lo tengo. ¿Qué vale tu carro? Mi carro, bueno, imagínese lo que puede costar porque fue un regalo que me hizo, doctora, no sé. ¿Qué carro es? Un doctora. Y está pago. Más o menos vale Pues, 22. me lo regaló, una amistad mía me lo regaló, no sé. $22,000. Uy, qué amigos tan buenos tú tienes. Imagínate, doctora, deshabilitada, ¿Se no tengo techo de mis trabajo, hijos? no y tengo... estás deshabilitada. ¿Por qué? Sí, doctora, porque a razón ¿Por de... alcohólica? Eso no es cierto, doctora. Yo me Alcohólica, he esa no notado tiene como nada. todo el mundo se va, doctora. Es Pero una a razón borracha de la lo que es. estafa, En yo me Cuba volví y aquí como también. loca. Tuve que ir a un psiquiatra. Me enfermé de los nervios, doctora, y me deshabilitaron por los nervios, doctora. Me deshabilitaron por los nervios. Por la estafa esa que es tan grande que me hizo que no, pues nunca más vi a esa Descarada, persona. te metiste en eso porque te creías que ibas a hacer dinero. Doctora, para darle una vida digna a ellos cuando vinieron tener un Digna techo, a que me ellos. multiplicara Para el tenerlos en dinero. la calle viviendo en un carro. Qué digna. Sí, doctora, pero no lo puedo tener en mi casa. ¿Quién porque tiene yo no testigos puedo en meter- el Yo tengo caso? testigos, Yo doctora. tengo testigos, Yo tengo doctora. testigos. Vamos a pasar el testigo de la demandada, por favor. Buenas tardes, caballero. ¿Su nombre? Mi nombre es Jorge, doctora. Jorge. Y usted es testigo de la demandada, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, Jorge nos da su declaración. Mire, doctora. ¿Qué tú firmaste? ¿Un affidavit of Sí, support? señora. ¿Para traer los gallos de Cuba? Sí. ¿Quién es responsable por estas personas aquí en Estados Unidos? Ambas personas, pero como ella tiene la discapacidad y está legalmente pues con esa condición, ahora el señor. Y esta responsabilidad puede ser hasta 10 años. Caso cerrado. No. A ver, ¿qué hacía el señor Doctora, Henry? mire,
Cuéntame. Él me dijo a mí, A ver. tienes que inventar algo, vete de la casa y yo siempre voy a seguir contigo, te voy a ayudar. Pues yo vine, fui de la